Bueno gente, acá terminando de amurar la caja existente de térmica. Obviamente ya está con carga, revocada, al menos en grueso. Hay unos pasos a seguir antes de lograr esto. Por ejemplo, van a ver fotos en las que hay ladrillos de mampostería. Esos ladrillos tienen que estar húmedos, lo mismo que la mampostería donde van a murar el material, por el tema de que si no, cuando cucharean se quema. ¿Por qué? Porque la pared seca le saca la humedad al material y queda ahí sin lograr el efecto que queremos, que es pegar la caja. Esta es una caja de térmica existente, o sea que estaba ya media maltrecha. Yo lo que hago habitualmente cuando son nuevas, bueno, o le saco la tapita o le pongo una bolsa. Tómense la precaución de limpiar bien los orificios donde van los tornillos de cierre de tapa, por la cuestión de que del día de mañana tienen que desarmar por algo y se les va a complicar. También hay que remarcar bien donde estaría la tapa. Ese trabajo se hace más delicadito, pero bueno, el video queda largo y después no me sube. Ahora voy a hacer unos últimos detalles y después le voy a hacer a tachar. Así que bueno, así quedaría la térmica existente en la casa, que la habían dejado suelta dentro de un cuadrado gigante, un rectángulo, perdón, gigante, y queda así amurada.